Amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos, con el gusto de saludarles. Hoy les traigo la siguiente historia titulada Chivita la Presumida. Espero lo disfruten. Comenzamos. Cuenta la historia que Pedro Infante logró trabajar con las mejores actrices de esa época. Hoy vamos a platicar de una de ellas, que fue la mismísima Silvia Pinal. Silvia tuvo su época de ver muy por debajo a los compañeros con los que le tocaba trabajar en las escenas para las películas que filmaba. Uno de ellos, en especial, fue Pedro Infante, que a pesar de no tener los suficientes estudios, logró llegar a ser quien ya conocemos. Silvia llegó a comentar que Pedro no era como lo pintaba la historia, que era un hombre muy ignorante como persona, y que se notaba que nunca había leído grandes obras, que no tenía un buen tema para entablar una plática. Imagínenselo en una reunión con gente de gran posición social, según Silvia. Pero ¿saben qué? Era un muchacho muy inocente, muy bueno, un amor. Será por eso que mi mamá lo llegó a querer demasiado. De hecho, él llegaba a mi casa para invitarme a salir, pero resulta que yo tenía demasiados compromisos sociales y siempre me la pasaba fuera de la casa. Por eso es que cuando él llegaba a buscarme, nunca me encontraba. Pero el muy condenado, en lugar de retirarse, se quedaba platicando en la cocina con mi mamá. Pero ella también ya sabía cómo entretenerlo. Le preparaba una buena comidita y pues así, esto era muy seguido. Con Pedro existió una muy bonita amistad. Filmamos en aquellos años 4 películas juntos. Ahí les van. La primera, La mujer que yo perdí. La segunda, Un rincón cerca del cielo. La tercera, Ahora soy rico. Y la cuarta, El inocente. Cuando grabamos la película del Inocente, ahí fue que pudimos tener más convivencia, ya que los dos éramos los protagonistas principales, mientras que en las películas anteriores solo coincidíamos en muy pocas escenas. Les voy a platicar cuando nos tocó grabar en Acapulco, Guerrero. Había unas señoras que lo admiraban muchísimo, y casi toda la semana que duramos grabando, a Pedro le llevaban su canastita con sus casi 100 tamalitos de pescado, típicos en Acapulco. Pues resulta que yo estaba filmando mi parte y él estaba sentado, y cuando terminé le dije: a ver, Pedrito, pues ahora sí regálame uno de tus tamalitos que te trajeron. Pedro simplemente peló los ojos y me dijo: Jule, Chivita, te tengo malas noticias, que ya no hay. Y yo le dije: ¿te los comiste todos? Pues sí, Chivita, ya ves que estoy chiquito y es más, en pleno crecimiento. Claro que sí, chiquito burrote con esa panzota. Pedrito simplemente se moría de la risa. Pedro, eso sí, nunca lo veía que hiciera tragedias y siempre trataba de salirse por la tangente. En los rodajes de la película de El Inocente, aunque las grabaciones eran muy largas, no teníamos mucho tiempo para platicar, o para que él me contara sus cosas o secretos. Pero con Pedro tuvimos una relación de amistad muy pero muy bonita. Ahora les voy a platicar que mi abuela también llegó a querer muchísimo a Pedro. El cariño que se tenía mi abue con Pedro era mutuo. Cuando Pedrito viajaba, ya todos sabemos, en su avión de México a Mérida o a Chetumal, cuando regresaba le traía muchas cosas a mi abue. Una vez le dio un rosario y una mantilla. La mantilla muy bonita y el rosario era de oro puro. Cuando llegó el momento de partida de este plano terrenal de mi abue, yo sepulté a ella con los objetos que Pedro le había regalado, porque esa fue su voluntad. A mi abue le hubiera encantado que yo hubiera andado con Pedro, pero Pedro y yo teníamos caminos muy distintos. Él tenía su plan y yo el mío. Pero eso sí, nos hicimos los más grandes amigos. Yo tuve el gusto de tratarlo, trabajar con él. Era un actor y cantante sensacional. Novios, claro que no, jamás. A mí me interesaba otra persona. Recuerden que yo acababa de terminar mi relación con Rafael Banquels y ya tenía a Silvia Pasquel. ¿Saben qué? Pedro era demasiado travieso, el condenado, un muchachote con alma de niño. Un día,
Con mis ahorros me compré un coche del año y claro, quedé muy gastada. Pero ¿saben qué? No me arrepiento. Estaba ese auto precioso. Un día le dije a una amiga que me visitó que saliéramos a la calle, que tenía la intención de mostrarle mi auto. Y cuando lo vimos, ya estaba sobre 4 montones de tabiques. ¿Por qué? Porque Pedro había ordenado que le quitaran las llantas a mi coche. ¿Y para qué creen? Pues para que me fuera con él a pasear en su motocicleta. Él con anterioridad ya me había propuesto salir a pasear en su moto, pero obvio, yo no aceptaba, me daba mucho miedo y temor las motocicletas. Y solo a las motocicletas, aclaro, no a él, porque aunque yo a Pedro no lo veía ni lo conocía manejando motos más que cuando llegaba a los estudios, cuentan que Pedro era un excelente acróbata y manejaba la moto sensacional. Yo era la que tenía pavor a las motocicletas. Y pues ¿qué creen? Que ahí voy con él arriba de su motocicleta. No me quedaba de otra, ya que tenía un llamado urgente en el teatro para actuar. Y ya no tenía tiempo. Ahí pude darme cuenta que en realidad era Pedro lo que la gente decía, un extraordinario motociclista. Muchas personas han dicho sobre las serenatas que Pedro me traía. Eso quiero decirles que no fue cierto. Sí llegó a cantarme al oído, pero solamente los temas de la película El Inocente, los cuales dirigió el maestro Manuel Esperón, y fueron solo para ensayar. De Pedro conservo muy bonitos recuerdos. Era una gente muy linda, educado, gran actor, todo su legado será imborrable. A ver, Silvia, chivita, no más porque tú no me quieres, voy a suicidarme. Y se aventaba a la alberca. Cuando salía, yo corría a esconderme atrás de una palmera, y nomás pelaba los ojos y buscándome con la mirada. Nos la pasábamos riendo. En una de esas le digo a Pedro: bueno, Pedrito, ¿y por qué en las escenas nunca te quita los pantalones frente a mí? Y él todo chiviado me dijo: no, chivita, ¿cómo crees? Me da mucha pena que veas cómo tengo las patas, parecen popotillos, bien flacas. Pedrito era tan ocurrente. Ya después, y por último, me compré un cochecito y fui y se lo enseñé a Pedro. Y cuando lo vio, aquel nomás se le quedaba mirando, dándole vueltas al carro. Y le digo: ¿y qué? ¿Te gusta? Ójule, pues sí. Y Pedro con una mano en la cabeza. Y me dice: oye Silvia, pero está muy chiquito, ¿no? No, Pedro, así es este modelo. Total, que terminó diciéndome que si se lo prestaba. Y le dije: bueno, sí, pero solo te pido que me lo entregues a tiempo. Pues, ¿qué creen? Pedro se quedó con él y no sé cuánto tiempo más. El que estrenó el carro fue Pedro Infante. Y bueno, amigos, con esto llegamos al final de nuestra emisión. Espero haya sido de su agrado. Gracias.